Brescia, una antigua ciudad del norte de Italia, permanecía silenciosa bajo los cielos fríos de finales del siglo IV. Entre colinas suavemente onduladas y los ecos de un imperio romano que empezaba a desmoronarse, su gente vivía entre el trabajo cotidiano y un temor constante al futuro. Guerras, tensiones políticas, divisiones religiosas y el avance de nuevas doctrinas ponían a prueba la fe de los cristianos. Los templos se llenaban, pero las almas estaban inquietas. Era tiempo de columnas rotas y corazones en duda, de esperanza y miedo conviviendo en la misma calle. Fue en ese escenario donde surgió un hombre sereno, discreto, profundamente humano y misteriosamente luminoso: Gaudencio. Su nombre no resonaba aún con grandeza, no llevaba corona ni dignidades, no buscaba prestigio. Era un sacerdote dedicado, formado en la escritura y en la enseñanza moral de la Iglesia, pero sobre todo era un hombre que prefería el silencio al ruido, la reflexión a la ambición y la verdad a cualquier conveniencia pasajera. Nadie podía imaginar que aquel sacerdote de apariencia tranquila sería algún día llamado santo, ni que tendría en sus manos el destino espiritual de toda una ciudad. Una vocación que nació en el silencio. Poco se sabe de su infancia. Los antiguos escritos son discretos con respecto a sus primeros años, pero sí se sabe que nació en Brescia, probablemente en una familia cristiana piadosa. Desde niño, muestran algunos relatos posteriores, poseía una sensibilidad espiritual profunda. No ansiaba riquezas ni reconocimientos. No era un joven ruidoso ni amante de multitudes. Era introspectivo, consciente de sí mismo y curioso por comprender el mundo. Amaba los libros y sentía una fascinación inusual por la Sagrada Escritura, que leía como si cada palabra guardara un tesoro oculto. Su educación religiosa fue excelente para su tiempo. Además del latín, lengua corriente en el occidente cristiano, poseía conocimientos de griego, lo que le permitía acceder a los escritos de grandes padres de la Iglesia oriental, como Basilio de Cesarea y Gregorio de Nisa. Era raro encontrar a un clérigo con esa formación tan amplia. Gaudencio no buscaba títulos, pero amaba el conocimiento, porque veía en él una herramienta para servir mejor a Dios y a los hombres. El discípulo que quiso ser peregrino. Antes de ocupar cualquier oficio importante dentro de la Iglesia, Gaudencio decidió emprender uno de los viajes más significativos espiritualmente para un cristiano, una peregrinación a Tierra Santa. No fue una decisión improvisada. Sentía en su interior un llamado a retirarse, a sumergirse en el misterio de los lugares donde Cristo había vivido, predicado, sufrido y resucitado. Quería ver con sus propios ojos la tierra que había sido testigo de la encarnación. Su viaje lo llevó más allá de Palestina. Visitó también Capadocia y Alejandría, dos grandes centros del pensamiento cristiano. En Capadocia, según la tradición, habría conocido monasterios donde se vivía una radicalidad evangélica impresionante, bajo el espíritu de los grandes capadocios, defensores de la fe frente al arrianismo. En Alejandría, probablemente entró en contacto con la tradición catequética y teológica que combinaba la fe con una profunda formación intelectual. Años más tarde, Gaudencio recordaría esos viajes no como una aventura, sino como una escuela del alma. Aprendió que la santidad no depende del lugar donde uno se encuentre, sino de la disposición del corazón. Descubrió que la verdad no es propiedad de algunos, sino luz ofrecida a todo aquel que la busca con humildad. Y comprendió algo que marcaría su destino. La Iglesia es una sola, aunque esté dispersa por el mundo. La crisis en Brescia y un pueblo sin pastor. Mientras Gaudencio perseguía su formación espiritual lejos de su tierra natal, en Brescia estalló una gran preocupación. La muerte del obispo Filastrio había dejado a la diócesis sin pastor. Filastrio, hombre enérgico que había combatido arduamente las herejías, había guiado a la comunidad con firmeza. Su muerte abrió una profunda herida espiritual entre los fieles. Aunque los sacerdotes continuaban celebrando sacramentos y guiando la vida religiosa, faltaba la figura que asegurara la unidad, la voz que enseñara con autoridad y el padre espiritual que sostuviera al pueblo en medio de tiempos turbulentos. La elección de un nuevo obispo no era simple. Debía ser un hombre virtuoso, sabio y sobre todo capaz de defender la verdadera fe.
La herejía arriana todavía tenía fuerza en el norte de Italia y las disputas doctrinales seguían amenazando la comunión eclesial. No cualquier sacerdote podía ocupar ese lugar. Entonces ocurrió algo sorprendente. Sin haber estado siquiera presente en la elección, el pueblo pronunció un solo nombre: Gaudencio. Aquella comunidad lo recordaba, aunque él estuviera de viaje desde hacía tiempo. Su fama de santidad, su inteligencia serena y su humildad lo habían convertido, casi sin que él lo supiera, en el candidato ideal. Cuando la obediencia vence al miedo, un grupo de enviados partió en busca de Gaudencio para pedirle que regresara. Lo encontraron lejos, aún en ruta o quizá ya de vuelta de Tierra Santa. Al oír la noticia, él quedó en silencio. No sonrió, no protestó, no agradeció. Al contrario, padeció una batalla interna. No deseaba ser obispo. Tal vez se sentía indigno. Tal vez temía el peso del poder y la responsabilidad. Tal vez había soñado con seguir siendo un maestro, un predicador itinerante o un monje en retiro. Pero la Iglesia, esa madre exigente que llama justo donde más nos cuesta entregar el corazón, lo convocaba a dejar sus planes personales. Cuando regresó finalmente a Brescia, intentó negarse. Dijo con voz firme que no estaba preparado, que otros eran más adecuados. Pero el pueblo no aceptó su renuncia. Ambrosio de Milán, uno de los más grandes obispos de la época, también respaldó su elección. La Iglesia veía en él no un hombre ambicioso, sino un servidor que jamás buscaría su propio interés. Y eso, precisamente eso, lo hacía el candidato perfecto. Gaudencio comprendió entonces que huir sería desobedecer no solo al pueblo y a la Iglesia, sino a Dios. Así, con el corazón lleno de temblor, aceptó lo que nunca había buscado. Fue consagrado obispo en torno al año 387, entre lágrimas de emoción de un pueblo que veía en él la esperanza, un pastor que enseñó con firmeza y ternura. Desde sus primeros días como obispo, Gaudencio dejó claro que no gobernaría con vanidad ni con imposiciones arbitrarias. Su autoridad nacía de la verdad y de la caridad. Creía que el obispo debía ser primero maestro del alma, no administrador de riquezas ni figura pública de prestigio. Su relación con su pueblo fue cercana, directa, casi paternal. Visitar enfermos, reconciliar familias, proteger viudas y huérfanos. Estas no eran tareas menores para él, sino la expresión viva del Evangelio. Se dedicó especialmente a la predicación. Sus homilías comenzaron a atraer multitudes, no porque fueran adornadas con palabras bonitas, sino porque estaban llenas de contenido espiritual y claridad doctrinal. Gaudencio tenía una habilidad particular: convertir temas profundos de la fe en enseñanzas sencillas y vibrantes que tocaban la vida cotidiana de las personas. Hablaba del sufrimiento como camino purificador, de la caridad como el fuego que sostiene la Iglesia y de la esperanza como armadura contra la desesperación. Sus palabras no eran monótonas ni frías. Llevaban fuego, sabían conmover, sabían iluminar. Podía hablar sobre Cristo y la Eucaristía con tanta devoción que muchos decían que su voz parecía oración más que discurso. En sus sermones también se notaba su formación sólida. Citaba a San Pablo, a los profetas, a los evangelios y a los padres de la Iglesia, pero lo hacía con humildad, jamás para mostrar erudición, sino para ofrecer verdad. Primeros enemigos, primeras pruebas. Sin embargo, no todos lo amaban. A su alrededor había intereses ocultos. Algunos aristócratas locales desconfiaban de su sencillez, pues no podían manipularlo políticamente. Otros clérigos, menos formados o con ambiciones de poder, sentían celos de su autoridad espiritual. Pero Gaudencio no se dejó arrastrar por intrigas. Respondía con prudencia y calma, confiando en que la verdad se defiende sola cuando se vive con coherencia. En su correspondencia, de la cual sobreviven fragmentos, se ve a un pastor que sufre por su pueblo, que se desvela por la unidad de la Iglesia y que al mismo tiempo enfrenta ataques sin perder la paciencia. Defendía la doctrina católica frente al arrianismo, insistiendo en la verdadera divinidad de Cristo. Explicaba los misterios de fe con claridad y energía, evitando que la comunidad cayera en confusión. Si era necesario, corregía con firmeza. Si alguien se perdía, salía a buscarlo. Si alguien caía, lo levantaba. Y sin que él lo buscara, su fama comenzó a esparcirse.
Brescia se convirtió en un faro espiritual del norte de Italia, y muchos peregrinos comenzaron a viajar allí solo para escuchar al obispo Gaudencio. Algunos lo llamaban ya Padre de la Fe, otros Pastor Sabio, otros Voz de la Unidad. Pero él no quería títulos. Solo una cosa deseaba: ser fiel al Dios que lo había llamado contra su voluntad. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Gaudencio? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, en la encrucijada del mundo, diplomacia, amistad y coraje. El ministerio episcopal de Gaudencio había comenzado con humildad y resistencia interior, pero pronto creció en intensidad y responsabilidad. Desde su consagración, su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a Brescia y poco a poco a toda la Iglesia. En su corazón lo sabía. El obispo no es un hombre que manda desde un trono, sino un puente entre Dios y su pueblo. Pero lo que Gaudencio aún no imaginaba era que su misión lo llevaría más allá de las fronteras de su ciudad, más allá incluso de Italia, hasta convertirse en una figura clave en uno de los momentos más tensos de la historia de la Iglesia primitiva. Un tiempo de tensiones y fuego. Estamos en los primeros años del siglo V. El Imperio Romano, ya dividido entre Oriente y Occidente, se tambalea bajo las presiones de los pueblos bárbaros y las intrigas políticas internas. La unidad cristiana es frágil. Las herejías, especialmente el arrianismo y el pelagianismo, siembran confusión doctrinal. Los obispos luchan por mantener la integridad de la fe mientras son arrastrados a conflictos políticos casi inevitables. Y en medio de este torbellino se levanta una figura incomparable: Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, el más brillante orador cristiano de su tiempo, tanto amado por el pueblo como odiado por los poderosos. Su palabra ardiente denunciaba injusticias, lujos desmedidos y la corrupción de la corte imperial. Eso lo convirtió en enemigo declarado de la emperatriz Eudoxia y de muchos obispos influenciados por el poder. Intrigado y perseguido, Juan Crisóstomo fue expulsado injustamente de su sede, condenado al exilio por un sínodo irregular que pasó a la historia con el triste nombre de Sínodo de la Encina, año 403. La noticia se extendió como un trueno por toda la cristiandad. En Occidente, el Papa Inocencio I condenó la injusticia cometida y decidió enviar una delegación de obispos para defender la causa de Crisóstomo ante el emperador Arcadio en Constantinopla. Entre los elegidos para tan delicada misión estaba el obispo de Brescia, Gaudencio, la misión que pondría a prueba su valentía. ¿Por qué fue elegido él? No era un hombre ambicioso, no tenía influencia política ni riquezas. Sin embargo, tenía lo que la Iglesia necesitaba: autoridad moral, inteligencia clara, capacidad de diálogo y, sobre todo, una fe inquebrantable. Gaudencio no era un diplomático profesional, pero conocía el lenguaje de la razón, la verdad y la justicia. Su voz tenía peso porque venía de un corazón sincero. Cuando recibió la misión, sintió el mismo temblor que había sentido al ser nombrado obispo. Defendía a la Iglesia, pero ahora debía enfrentar una fuerza que no perdonaba a quien la desafiaba: el poder imperial. Aún así, aceptó, porque sabía que la fe sin valentía es pura apariencia. Partió acompañado por otros dos obispos occidentales, Teófilo de Macedonia y Tranquilino de Bolonia, según algunos testimonios históricos. El viaje no era seguro. Iniciaron la travesía desde Italia hacia Oriente, pasando por el mar Adriático y luego bordeando Grecia hacia el Egeo. Pero antes de llegar a Constantinopla, fueron detenidos en Atenas por orden de quienes no querían que se interfiriera en los asuntos de la corte oriental. Allí la delegación fue vigilada, privada de apoyo, aislada diplomáticamente. Gaudencio, impedido de cumplir la misión, escribió más tarde una carta, que aún se conserva, relatando la frustración de ese viaje. No solo fue detenido, sino que se dio cuenta de algo más inquietante. Los enemigos de la verdad
no siempre están fuera de la iglesia, a veces están dentro. La traición dolió más que la persecución, amistad más fuerte que el exilio. Gaudencio no conocía personalmente a Juan Crisóstomo antes de esta misión, pero al escuchar sus sermones y leer sus escritos, había encontrado en él un hermano de espíritu. Ambos amaban la verdad, ambos rechazaban la vanagloria del poder, ambos defendían la caridad sin concesiones. Y aunque la misión fracasó en su objetivo político, fortaleció un vínculo espiritual entre dos pastores que nunca se abrazaron, pero que compartieron el mismo destino: sufrir por fidelidad a Cristo. Cuando Juan Crisóstomo supo de la misión enviada desde Occidente y que Gaudencio había sido detenido por solidarizarse con él, envió una carta con palabras profundas: «El exilio no nos separa, hermano, porque en Cristo estamos unidos». Esa relación epistolar entre ambos santos es un testimonio inmortal de verdadera fraternidad cristiana, más fuerte que la distancia, más fuerte que la injusticia. El regreso a Brescia, una herida y una lección. Gaudencio regresó a Italia con sentimientos encontrados. Había sido derrotado políticamente, pero había triunfado moralmente. Aprendió en carne propia el precio de la verdad, y esa experiencia lo transformó. A partir de entonces, su predicación ganó una nueva fuerza. Ya no hablaba solo desde el estudio de las Escrituras, sino desde el dolor de la injusticia sufrida en nombre de la fe. Cuando volvió a su diócesis, Brescia lo recibió como a un padre que había atravesado una tempestad. Algunos temían que hubiera sido silenciado, pero no fue así. Subió al púlpito y comenzó a predicar con más pasión que nunca, exhortando a su pueblo a vivir una fe valiente, auténtica, sin miedo a la persecución. Solía decir: la verdad no necesita armas para defenderse, pero necesita testigos que estén dispuestos a pagar el precio de sostenerla. Su viaje a Oriente también reforzó su convicción sobre la necesidad de unidad en la Iglesia. Sabía que las divisiones internas son peores que los ataques externos. Comenzó entonces a trabajar intensamente para fortalecer la comunión en su diócesis. Organizó sínodos locales, corrigió errores doctrinales y formó a nuevos sacerdotes con celo pastoral. No quería clero cómodo, quería pastores con el alma encendida, pastor, doctor y constructor. Además de su trabajo espiritual, Gaudencio emprendió también obras materiales. Comprendía que la fe debía tener signos visibles. Por eso inició la construcción de un santuario para albergar reliquias de mártires y fortalecer la devoción del pueblo. Este templo es conocido como la Basílica de los Santos Apóstoles, que más tarde sería llamada San Faustino e Giovita, y, según otras tradiciones, vinculada a lo que hoy se conoce como Basílica de San Gaudencio. Allí colocó reliquias provenientes de Oriente, traídas en su viaje, como símbolo de la unión entre las iglesias de Oriente y Occidente. Cada piedra que se colocaba en aquella basílica era un mensaje silencioso. La fe no está dormida, camina y se construye con obras concretas. Maestro de la palabra viva. En Brescia, Gaudencio también dejó un legado literario. Parte de sus sermones y tratados teológicos han llegado hasta nosotros. No son simples discursos, son ventanas al corazón de un pastor que amaba enseñar. En sus homilías explicaba con maestría la Eucaristía. Para él era el alimento de inmortalidad, la medicina que cura el alma y fortalece la fe. En su sermón 18 afirmó algo poderoso. Así como el maná alimentó a los israelitas en el desierto, el cuerpo de Cristo alimenta hoy a sus hijos en el camino hacia la eternidad. Estas palabras se repetirían siglos después en tratados de teología, convirtiendo a Gaudencio en uno de los primeros teólogos eucarísticos de Occidente. Fue también uno de los primeros en enseñar que la homilía debía instruir, pero también conmover. No predicaba sobre teorías abstractas, sino sobre la vida diaria. Usaba ejemplos, comparaciones sencillas y relatos bíblicos para encender la fe en los corazones. Un defensor de los débiles, pero su grandeza no estaba solo en su inteligencia o su valentía diplomática, estaba también en su corazón. Se preocupaba profundamente por los pobres, las viudas, los huérfanos y los enfermos. Donaba de su propio patrimonio para socorrer a los más necesitados. Cuando escaseaban alimentos o llegaba el invierno, organizaba redes de ayuda
distribuyendo trigo, aceite y vino entre quienes no tenían nada. Predicaba sin descanso que la caridad no es un acto opcional, sino una prueba obligatoria del amor cristiano. Y cuando estallaban conflictos en su diócesis, disputas familiares, resentimientos entre vecinos, pleitos legales injustos, él mismo intervenía como mediador. Era obispo, sí, pero seguía siendo aquel hombre que prefería la paz al ruido, el perdón al orgullo, el legado silencioso, palabras que perduran y una ciudad que lo recuerda. La historia cristiana está marcada por figuras que no buscaron gloria terrenal y cuyo recuerdo sobrevivió por la huella espiritual que dejaron en su pueblo. Entre ellos se encuentra San Gaudencio de Brescia, obispo que no destacó por grandes gestas públicas, sino por una vida profundamente dedicada a su comunidad y por un legado que se mantuvo vivo a lo largo de los siglos gracias al amor del pueblo que guió. En Brescia se levanta la Basílica de San Gaudencio, construida para custodiar sus reliquias. Aunque no se trata de uno de los templos más grandes de Italia, posee un profundo valor simbólico. Es el santuario que guarda la memoria de un pastor que fue guía en tiempos difíciles del cristianismo. La existencia de este templo prueba que su obra no terminó con su muerte alrededor del año 410. Más bien, fue el punto de partida de una devoción que trascendió generaciones. Gaudencio vivió en un contexto turbulento, con el Imperio Romano en plena decadencia. Sin embargo, su misión nunca se enfocó en el poder político ni en la fama humana. Su labor pastoral fue discreta pero constante, centrada en la defensa de la fe, la comunión con los mártires y la atención espiritual del pueblo. Su modo de vivir, sereno, humilde, silencioso, manifestó una convicción profunda. La verdadera grandeza está en lo que edifica el alma. Uno de los elementos más valiosos de su legado fueron sus sermones, colecciones de enseñanzas que dirigió directamente a los fieles. A diferencia de la erudición compleja de los grandes teólogos de su época, sus escritos son un reflejo de un pastor que conocía las inquietudes de su pueblo y hablaba con lenguaje claro y afectivo. Sus palabras tenían una finalidad concreta: fortalecer la fe y consolar los corazones, despertando en los creyentes la confianza en la salvación por medio de Cristo. Frases como «debemos creer con el corazón para alcanzar la justicia» y «confesar la fe con los labios para alcanzar la salvación» muestran un pensamiento accesible y profundamente evangélico. Gaudencio utilizaba símbolos cotidianos para explicar los misterios cristianos, especialmente la Eucaristía, que él describía como la presencia viva del sacrificio redentor. Su pedagogía se basaba en la proximidad humana. Hablar de Cristo para él implicaba hablar a los corazones más necesitados, sin imponer, sino acompañando. Su mensaje estaba marcado por un equilibrio entre firmeza doctrinal y ternura pastoral. Por eso su voz fue capaz de atravesar los siglos. El vínculo entre Gaudencio y la ciudad de Brescia se convirtió en parte de la identidad local. La tradición popular conserva relatos de cómo los habitantes acudían a él, incluso después de su muerte, pidiéndole protección en tiempos de sequía, enfermedades y calamidades. Su intercesión era vista como cercana y fiel, la de un pastor que nunca abandonaría a quienes le fueron confiados por Dios. Cada año durante su festividad, el pueblo celebraba procesiones y reuniones en su honor. No eran iniciativas promovidas por el poder institucional, sino prácticas nacidas de una devoción espontánea. Era el testimonio vivo de que la autoridad espiritual de Gaudencio permanecía intacta. En la Edad Media y durante el Renacimiento, sus sermones fueron recopilados en monasterios benedictinos y posteriormente publicados dentro de colecciones patrísticas, lo que consolidó su influjo teológico. Aunque breve en extensión, su obra doctrinal conquistó un lugar de honor en la tradición cristiana y fue citada por figuras tan importantes como San Agustín y San Jerónimo, quienes lo conocieron en vida. El paso del tiempo no hizo que su mensaje perdiera relevancia. Su teología centrada en la esperanza, la misericordia y el amor compasivo hacia los más vulnerables resulta especialmente necesaria en un mundo que enfrenta, una vez más, el riesgo del vacío moral y espiritual. Gaudencio defendía que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino un camino diario, construido con actos sencillos y constantes. 3 virtudes resumen su figura espiritual:
Humildad auténtica. Aceptó responsabilidades sin ambición, confiando siempre en la gracia antes que en sus propias fuerzas. Coraje pastoral. Enfrentó errores doctrinales y amenazas a la fe sin perder la caridad hacia los extraviados. Caridad inquebrantable. Vivió siempre para su comunidad, acompañando a los pobres y consolando a los afligidos. La tradición medieval atribuye a sus últimos momentos una despedida dirigida a los fieles de Brescia, en la que expresó su deseo de permanecer espiritualmente con ellos, incluso después de la muerte. Su mensaje final habría sido una invitación a perseverar en la fe y en la comunión con Cristo, fundamento de toda esperanza cristiana. Aunque Gaudencio no dejó conquistas ni tratados monumentales, su verdadera obra fue la construcción de una memoria de fe dentro de un pueblo que encontró en él un protector eterno. Su vida sigue siendo un testimonio poderoso de que la santidad silenciosa también transforma el mundo, no mediante exhibiciones de grandeza, sino mediante una entrega auténtica, humilde y constante.